Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pepe, qué gusto. ¿Cómo ves todo esto? Pues yo creo que es una señal muy interesante, yo creo que muy plausible el hecho de que se den muestras de que efectivamente la reforma educativa va adelante. Había generado... Que hay voluntad. Que hay voluntad, que hay determinación, también que hay planeación, que hay coordinación con el gobierno local. Yo creo que en junio nos llevamos nosotros una sorpresa al percibir que había una especie de claudicación del gobierno federal en la reforma educativa, una de sus reformas más importantes, recordarás, con aquel comunicado muy escueto en donde se decía que se posponía indefinidamente. Porque venían las elecciones y no querían echarle gasolina al fuego. Pero yo creo que esta decisión reciente de recuperar para el gobierno local el control del Instituto de Educación del Estado de Oaxaca, yo creo que es algo muy positivo y yo creo que merece respaldo. Y merece respaldo pues porque se trata de un acto elemental de recuperación de la rectoría del Estado en la política pública. ¿Pero qué había faltado al Estado? Rectoría, porque elementos, el Estado tiene todos absolutamente, para hacer valer la ley y demás. Si el Estado no había actuado antes, es porque temía reacciones virulentas, luego de lo de Yotzinapa, lo de los escándalos de las casas inmobiliarias, en fin, todo esto, y venían las elecciones. Yo creo que faltaba voluntad, determinación, audacia, valentía incluso podríamos decir, porque efectivamente lo que había en el estado de Oaxaca y en muchos otros espacios del país, pues es una extorsión, como la llamabas tú hace un momento, un chantaje muy eficaz en donde se amenazaba con generar disturbios que pueden paralizar a un estado como Oaxaca. Y en ese sentido, pues el gobierno federal, no en esta administración, esto se viene arrastrando desde principios de los años 90. Los gobiernos, tanto el federal como el local, estaban prácticamente en la mano, en el puño de la coordinadora que amenazaba con desestabilizar el Estado, y finalmente esa amenaza fue tan creíble que fueron recibiendo toda una serie de concesiones que van mucho más allá de las condiciones de trabajo y que implican en el fondo la entrega de la política pública de la educación a una estructura gremial. Permítenos hacer un enlace en este momento hasta la ciudad de Oaxaca. Allá se encuentra Juan Rivas, el enviado especial de Uno TV, porque hoy la CENTE, hoy lunes, volvió a ganar las calles. Hubo un fuerte dispositivo de seguridad desde esta mañana temprano, pero sí fueron como 10,000, maestro, ya nos dirá Juan, los quienes marcharon por el centro de Oaxaca, y la movilización fue pues para exigir la derogación del decreto anunciado la semana pasada para reestructurar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. La movilización se llevó en calma hasta que un contingente de la sección 7 de Chiapas arremetió contra representantes de los medios de comunicación. También, como el Piojo, a Juan Rivas se lo madrearon. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, particularmente también a nuestro compañero Jorge Beltrán. Y son los maestros de la 7, Pepe, los que hace algunos días raparon a los profesores que acudieron al examen. Pero, ¿cómo se dieron las cosas, Pepe? Desde temprano, la gente estaba a la expectativa de si se iba a permitir o no el acceso para este espectáculo de la Guelaguetza. Llegó la Policía Federal y hacia el otro extremo los profesores también empezaban a reunirse. Al menos por hoy, la sección 22 y sus compañeros se apoderaron de las calles. El Cerro del Fortín, donde se realiza la Guelaguetza, amaneció resguardado por las fuerzas federales y estatales. Elementos de la Gendarmería también se colocaron en los accesos para evitar la llegada de los manifestantes. En el otro extremo de la ciudad, en el cruce de la Viguera, junto a la emblemática estatua de Benito Juárez, a las 9 de la mañana inició la concentración de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde el aire, la protesta fue monitoreada por helicópteros de la Policía Federal, Marina y del Ejército Mexicano. Sin embargo, fueron ignorados por los profesores. Pues no a la provocación, no debemos de hacerlo. Poco más de 10,000 manifestantes se dispersaron y formaron una columna de aproximadamente 5 kilómetros sobre la carretera federal que ingresa a la ciudad de Oaxaca. En una primera etapa, protestaron en paz. Todo es pacífico, señor, todo es pacífico, ¿sale? Esperamos que el Estado se dé cuenta de lo que está haciendo.
Sin embargo, el contingente de Chiapas, integrado por la sección 7, arremetió en contra de la prensa. Primero exigieron que se retirara el equipo de trabajadores de Televisa. ¡Prensa vendida! ¡Jacobo es la mordida! ¡Prensa vendida! ¡Jacobo es la mordida! Después, con palos, golpearon a integrantes del equipo de Uno TV para evitar que grabáramos la marcha. Sí, este también es Uno TV. ¡Vámonos, vámonos! ¡No, cómo no es lo mismo de Televisa eso! ¡Vámonos, vámonos! Estos sujetos, que se dicen profesores, son los mismos que hace más de un mes raparon a maestros que acudieron al examen para la promoción de plazas de directores en Chiapas. La marcha llegó a la plaza principal de Oaxaca. Ahí realizaron un mitin. Hubo más de 10 oradores. Más tarde, en conferencia, el líder de la sección 22 insistió en que analizan la posibilidad de realizar un paro nacional una vez que inicie el siguiente ciclo escolar, y así respondió al secretario de Educación Pública Federal, Emilio Choaifet. Por lo tanto, ni maestros de otros estados, ni despido de compañeros, nosotros seguiremos respetando a nuestros directores, supervisores, jefes de departamento, directores de educación, porque es toda una estructura que se construyó no ayer. Entrada la tarde, profesores de más de 10 estados abandonaron la ciudad de Oaxaca. La próxima semana llevarán a cabo una asamblea nacional en el estado de Zacatecas. Juan Rivas, y también le gritaban al gobernador algo así como: Gabino, entreguista, te tenemos en la lista, o algo por el estilo. Sí, diferentes consignas, Pepe, sobre todo exigiéndole pues que lo reciban. Nos comentaban los dirigentes que le han estado llamando por teléfono, no les ha tomado la llamada, lo cual por supuesto es una mala señal para ellos. Y hay que destacar, Pepe, que después de la marcha, bueno, ya escuchamos, realizaron ese mitin, después vino una conferencia de prensa en donde el propio secretario de la sección 22, pues entrada asegura que ellos van a insistir en este plan de no regresar a clases una vez que inicie el ciclo escolar, y por supuesto la respuesta es muy clara: no permitirán la entrada de otros profesores a menos que ellos pues logren ese acuerdo, ya sea con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Pepe, finalmente el espectáculo de la Guelaguetza se llevó a cabo sin mayores complicaciones. Hace aproximadamente 30-40 minutos pues pudimos captar estas imágenes. Es la manera en que este espectáculo de pirotecnia y de luces pues pone el broche de oro para cerrar finalmente este espectáculo pues de carácter internacional. Incluso, Pepe, miles de turistas que pudieron llegar a este lugar y que fueron custodiados hoy por la mañana por las fuerzas federales, por las fuerzas estatales. Finalmente se llevó a cabo este espectáculo sin mayores complicaciones. Pepe. Pues te agradecemos mucho la información. Hay que estar pendientes porque amenaza a los maestros de la coordinadora con tomar nuevamente la ciudad de Oaxaca, plantar barricadas como ocurrió hace 9 años, en el 2006, te acordarás, y provocar el caos para protestar por lo que está ocurriendo. Estaremos muy al pendiente, Juan, y gracias por la información. Buenas noches desde Oaxaca. Buenas noches para todos, Pepe. Gracias, Juan Rivas, enviado especial de Uno TV. Mira, en esta estrategia hubo acusaciones contra Rubén Núñez Ginés, el líder visible de la coordinadora. Son más, pero hay 35 líderes, pero el principal es él. Acusaciones de que ha cometido abusos sexuales, que se ha aprovechado de maestras mujeres para abusar de ellas y así darles concesiones. Es una andanada. Mira, incluso la propia secretaria de Desarrollo Social, Rosario Flores, dice que esta gente ha utilizado el programa Prospera del gobierno federal para chantajear a los padres de familia. Te pongo, Jesús, lo que dijo Rosario Robles el día de hoy. Es muy importante evidenciar que además de las circunstancias que todos conocemos, inasistencia a clases, etcétera, pues se daba, probablemente muy pocos lo sabían, esta situación en donde 490,000 familias podían ser sujetas de estas presiones y de estos chantajes que no se pueden permitir. Nos encontramos con la denuncia recurrente de familias que estaban siendo presionadas y condicionadas por parte de maestros de la sección 22 del sindicato para certificar asistencia de niños y niñas Prospera a clases. Es una estrategia de cerco en torno a la dirigencia de la coordinadora. Yo creo que lo que se ve efectivamente es una planeación, el hecho de que hubo una estrategia, que hay una coordinación entre las distintas
dependencias del gobierno federal, que hubo una comunicación efectiva con el gobierno de Oaxaca. El comunicado en donde se hace pública esta decisión, pues se ve cómo está arropado el gobernador del estado de Oaxaca con el secretario de Educación, con la secretaria de Desarrollo Social, con el vocero del presidente. Yo creo que es una decisión que recupera de alguna manera la iniciativa del gobierno en materia educativa y que le da una nueva cara a un gobierno que ya llevaba muchos meses sin poder pues dar una señal clara de que podía recuperar las riendas de la rectoría, ¿no?, de la educación sí, en el estado de Oaxaca. Sí. Entonces yo creo que es una decisión muy positiva, que yo creo que vale la pena respaldar. Con fuerzas y debilidades, el gobierno federal está llegando a un punto culminante que tiene que ver en el cortísimo plazo con el cambio de dirigencia en el Partido Revolucionario Institucional y en su momento, de aquí a 2 años, a más tardar, en 2017, tomar la decisión de quién será el candidato de este partido tricolor, sí, hoy dominante sin duda, bastante más que antes. ¿Quién va a ser el abanderado de este partido a la presidencia de la República? Me llamó la atención, seguramente lo observaste, sí, la asamblea que hubo del PRI el próximo sábado. El pasado sábado. Allá en Buenavista, sí, en las oficinas del PRI Nacional, donde el presidente de la República abrió de que hoy no hay espacios para proyectos personales. Dijo el presidente de la República que hay que calmar los ánimos de los ansiosos dentro del partido, quienes buscan convertirse quienes buscan saber quién va a ser el heredero de la residencia de Los Pinos en caso de que el PRI vuelva a ganar. Aquellos que tienen la mente en 2018 deben poner la mente en 2016, porque los acelerados pues deben estarse quietos, sosiegos, desde luego tranquilos. Nadie en este lenguaje críptico de la política puede decir que se dio cuenta de cuál es la estrategia o la doble estrategia que propone el presidente de la República para lograr los objetivos del cambio que necesita México a través de la dirección del PRI. ¿Y quién va a ser el nuevo líder del PRI? Se manejan nombres, pero Peña Nieto tiene en sus manos las cartas marcadas, nadie más, y por supuesto no reveló, aunque sí hubo una revelación bien interesante, y es lo que a mí me llama la atención, Jesús. Dijo el presidente: en momentos de que el PRI actualice su organización y estructura, este es momento de que el PRI actualice su organización y estructura para reflejar las nuevas condiciones dinámicas del país. Es momento de que el PRI regrese a las universidades, que despierte nuevamente el entusiasmo de la juventud. Es tiempo y oportunidad de que nuestro partido sea un espacio de participación para los jóvenes, talentosos y comprometidos con el país. Este retrato hablado no describe al Manifallo Beltrones. Bueno, yo creo que salvo tu mejor opinión, claro, detecta que este es uno de los flancos más débiles del PRI. Se trata de un partido que ha perdido desde hace mucho tiempo el vínculo con las nuevas generaciones. Es un partido que se avejenta en sus militantes, que es cada vez un partido que recibe el respaldo de los sectores de menor educación, de menor información, y en ese sentido, pues yo creo que esa es la radiografía del presidente. Yo no sé si hay ahí un anuncio de quién será el reemplazo de César Camacho, puede ser, ¿no? Pero sí, yo creo que es interesante ese mensaje, y el otro que resulta curioso, que es que en esta temporada advierta de los peligros del populismo, de la demagogia. También lo mencionó, claro. A mí me parece muy llamativo el hecho de que este mensaje, que yo creo que no se puede interpretar de otra manera como cuidado con Andrés Manuel López Obrador, sin duda, nos refleja... o los Broncos, ¿no? Puede ser la preocupación que tiene el presidente de la República, y creo que la preocupación que tienen los priistas, de que puede haber una ola de inconformidad que pueda favorecer formaciones políticas, ¿no? que se describen como opciones populistas en el vocabulario del presidente Peña Nieto. Pues ahí vienen las cosas. Yo creo que el mensaje es claro. El presidente quiere de veras un cambio generacional, una ruptura, porque la bronca realidad
es agobiante para el partido en este momento en el Sí. poder y tiene que, por eso insisto, puede ser que haya sorpresas antes de un mes en la designación, en la elección del nuevo líder nacional del PRI, que podría no ser quien todo mundo dice que va a ser. Es interesante porque en el discurso el presidente celebra las elecciones recientes de junio, Sí, sí. pero es el discurso de un político preocupado por el futuro inmediato. No es el discurso de un hombre confiado frente a lo que viene, sino más bien detectando muchas amenazas que pueden ser estas formaciones independientes o la opción de la izquierda, ¿no? Gracias, Jesús Silva Herzog Gracias. Márquez, por estar con uno en tu Un gusto. espacio. Muchas gracias. Gracias, el maestro Silva Herzog.